A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Queridos amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, comentando la Revolución Húngara de 1956. Yo les quería contar algo más. Ese mismo año, si ustedes revisan la Wikipedia, si revisan ustedes las fuentes escritas, encontrarán que en ese mismo año, el presidente egipcio Nasser nacionalizó el canal de Suez. Con esto descolocaba de manera enorme toda la geopolítica de Inglaterra y Francia, sobre todo, porque el canal de Suez era un paso en ese entonces mucho más importante que ahora para los barcos que venían de la India, pasaban por el Mar Rojo hacia el Mediterráneo. El general Nasser nacionaliza el canal de Suez. ¿Qué hacen Inglaterra, Francia con la ayuda de Estados Unidos? Atacan Egipto, pocos meses antes de esta rebelión húngara. Las Naciones Unidas, varios gobiernos occidentales, pero las Naciones Unidas sobre todo, protestaron, condenaron el ataque contra Egipto. Pero cuando se trató de la invasión soviética, porque de eso se trató, que a los tanques, a las tropas que ya había en Hungría en 1956, los soviéticos añadieron más tanques, más soldados, más fuerza represiva del ejército. Frente a esto no hubo una reacción masiva de Occidente. Dice un escritor que escribió un libro sobre esta acción heroica de los húngaros, un señor Martín, español. Estaban convencidos, pensaban los húngaros, que realmente Occidente, Europa Occidental, Estados Unidos, el mundo libre, les iba a apoyar en una lucha valiente, abierta, en contra del totalitarismo comunista. Habían estado escuchando y leyendo la propaganda occidental al respecto y hasta el último momento estaban convencidos de que esa ayuda occidental iba a llegar. El profesor Martín añade, una parte importante sin duda de esos más de 2.500 patriotas húngaros que van a morir en esos meses de lucha, al margen de la posterior represión, debe recaer sobre la conciencia de las autoridades políticas de la Europa del momento. Nótese que había en Europa una radio que se llamaba Radio Europa Libre, que transmitía en los diferentes idiomas de los pueblos sometidos por la Unión Soviética, en alemán, en húngaro, en búlgaro, en rumano, en checo, en eslovaco, etcétera, en varios idiomas de Yugoslavia, que no estaban bajo el régimen estalinista, en este caso ya no estalinista, pero sí soviético, pero que también estaban bajo un comunista. Hablaban de libertad, hablaban de Occidente, y esa radio al principio como que les ofrecía a los húngaros toda una serie de apoyos, y al final la Radio Europa Libre terminó su transmisión sobre esta revolución húngara con una noticia: los tanques han ocupado Hungría. Y punto. Esta es una historia que está tremendamente documentada, que nosotros podemos documentar en escritos, en fotografías, en testimonios, etc.
No se olviden, queridos amigos, de esta revolución. Yo quiero resaltar también a los 60 años de la Revolución Húngara que los comunistas siempre tuvieron resistencia en los pueblos sometidos. Que no es verdad que los pueblos sometidos bajo el yugo comunista soviético estaban felices y contentos. No, no es así. Nosotros tenemos que recordar esos momentos heroicos cuando los pueblos que estaban bajo la esfera de influencia soviética se levantan en armas para sacar de sus respectivos países el control de los partidos comunistas nacionales, que eran partidos comunistas nacionales, pero que dependían del Partido Comunista de la Unión Soviética. Por eso formaban lo que se llamó en esa época gobiernos títeres. Todos estos pueblos estaban sometidos por un gobierno títere, con policías de seguridad, con confidentes, con espías, con todo ese control que suelen emplear los gobiernos primero autoritarios y luego totalitarios contra la población civil que no se amolda al régimen totalitario. Pareciera que todo había como impedido que haya rebelión. Sin embargo, tarde o temprano la gente se rebela. Había campos de concentración, había cárceles, torturas. Había también el miedo a perder el empleo, a quedar sumidos en la miseria, a quedar convertidos en trabajadores esclavos. Todo esto contribuía a que la población estuviese, digamos, mantenida, sujeta, que no quisieran ellos expresar esa ansia de libertad. Polacos, húngaros, alemanes orientales, checos, eslovacos, rumanos, búlgaros, etc. Y lógicamente también los bálticos, ¿no? Estonia, Letonia, Lituania. Sin embargo, nosotros sabemos ahora, se publican cada vez más estudios sobre estos temas, que no estuvieron totalmente sometidos. El sistema de propaganda comunista trató de impedir que esto se conozca, pero tarde o temprano se conoció. Ahora, no hay que olvidar que esta presencia soviética en Hungría estaba garantizada por un tratado de asistencia mutua que acabo de citar, el de 1949. Los propios gobernantes comunistas húngaros le habían entregado a la Unión Soviética esa posibilidad, esa capacidad de quedarse en el territorio, y de hecho estaban ahí siempre, o de aumentar las tropas para reprimir a la disidencia. La Autoridad de Protección del Estado, que era la policía soviética, la policía política, reprimía a los opositores. Era obligatorio aprender a hablar ruso, obligatorio. Todo el sistema educativo estaba al servicio del adoctrinamiento. Se les enseñaba a todos el comunismo. Ya sabemos nosotros que los líderes religiosos fueron encarcelados, fueron algunos ajusticiados, otros desaparecieron. Hablé hace un momento del cardenal Mindszenty, no era todavía cardenal. Es encarcelado con pena de cadena perpetua como traidor. En estos días, los húngaros liberaron a Monseñor Mindszenty, y cuando la represión soviética vuelve a dominar Hungría, él se refugia en la Embajada de Estados Unidos. Y ahí pasa varios años, hasta cuando ya después, en época de distensión, tanto en la diplomacia vaticana cuanto diplomacia de otros países consiguen que el Mindszenty pueda salir de Hungría a vivir en el Vaticano. También hubo persecución contra intelectuales, contra periodistas, contra escritores, contra profesores. En otras palabras, Hungría estaba convertida en una colonia. Los húngaros pensaron equivocadamente que con la denuncia que hizo Khrushchev después de muerto Stalin, de los crímenes de Stalin en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, unos meses antes, en el año 56, las condiciones iban a cambiar, que se iba a haber la libertad. Sin embargo, no fue así. No fue así. Tanto los trabajadores de Poznan en Polonia como los trabajadores en Hungría fueron sometidos. Los húngaros tuvieron esperanzas. Qué pena. Tanto los propios comunistas húngaros cuanto
los opresores comunistas soviéticos, cuanto a la Europa Occidental y los Estados Unidos, los dejaron morir sin ninguna ayuda y los mataron. Queridos amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, vamos ahora a hacer ya la próxima pausa antes de continuar, ya para terminar, con nuestro programa de hoy en Grandes y Pequeñas Historias de la Historia sobre la Revolución Húngara de 1956. Vamos a contar también algunos otros pequeños detalles, alguna anécdota, etc. Terminamos pues entonces nuestro periodo de ahora y pasamos al siguiente. Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Queridos amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, comentando la Revolución Húngara que comenzó el 23 de octubre de 1953. Como les decía al final del segmento anterior, quiero darles algunos detalles. Por ejemplo, ustedes ven en las imágenes que están detrás de quien les habla, esa estatua conocidísima de Stalin que los húngaros derrocaron. Solo quedaron 2 botas de la estatua de más de 10 metros de alto y ahí pusieron banderas. Nótese que para poder levantar esa estatua, los comunistas habían arrasado con una iglesia antigua que estaba en ese lugar para hacer una plaza mucho más grande para que la estatua de Stalin tuviese más prestancia. Los húngaros la derrocaron y después le cortaron la cabeza. Se conoce el nombre de quien hizo esto también, ¿no? Centenares de sublevados recorrían las calles de Budapest con las banderas húngaras, pero con un hueco en el medio, porque le habían cortado la señal del Partido Comunista que se había añadido a la bandera húngara. Chicos y chicas jóvenes flameaban la bandera húngara por las calles de todas las ciudades y hacen las insignias comunistas. Ven ustedes en las imágenes, hombres con los abrigos largos, las mujeres con abrigo, con pañuelo, porque claro, estamos finales de octubre, comienzo de noviembre, hacía frío. Ellos marchan orgullosos, marchan felices contra la opresión soviética. En esas épocas circulaba un chiste en Hungría, un chiste bajo el gobierno del anterior tirano húngaro Rákosi. Decía que en Hungría había 3 clases de personas: los que ya habían sido encarcelados, los que estaban encarcelados y los que iban a estar encarcelados. Los húngaros pensaron que ese tiempo de encarcelados antes, ahora o después iba a terminar. Ellos creyeron que se liberaban porque el ejército comunista se retiró del país. El día 28 de octubre los combates habían cesado. No había tropas soviéticas combatiendo en Hungría. La gente pensó que venía la liberación, la libertad, se dieron nuevas normas, se comenzó a planificar una nueva constituyente, nuevas leyes, nuevo gobierno. Hungría proclamó su neutralidad, no quería ser ni parte del bloque soviético, ni parte del bloque capitalista, pero esto fue un engaño. A las 4 de la mañana
del 4 de noviembre, las tropas volvieron a Hungría. Los soviéticos convocaron a los líderes del nuevo gobierno, entre ellos estaba el ministro de Defensa Balmaleter, estaba Nagy, a una conferencia para dialogar y para establecer los términos en que se iba a establecer la paz en Hungría. Los miembros del gobierno confiaron en la palabra dada por los jefes militares soviéticos y fueron al cuartel donde estaban los principales dirigentes de las Fuerzas Armadas soviéticas, si no recuerdo mal, el mariscal Suslov. Pero ¿qué sucedió? Entraron y ya no salieron. Los tomaron presos, fueron juzgados y luego fueron ahorcados. Y desde ese momento la artillería soviética, los tanques con los aviones entraron en las diferentes calles, iban disparando de manera aleatoria. Disparaban un tiro a un edificio aquí, un tiro a un edificio allá, sin importar si había o no combatientes, si había o no personas, para recalcar que estaban ellos otra vez ocupando Hungría. Muchas personas, como digo, pensaron que Occidente se hubiera volcado a ayudar a los húngaros. El gobierno de Franco en España ofreció mandar no solamente vituallas, medicinas, alimentos, armas, sino también voluntarios para pelear junto a los húngaros contra los comunistas soviéticos. Pero necesitaba el apoyo logístico de los Estados Unidos porque no podía llegar desde España a Hungría directamente. Debían hacer una escala en Múnich. Y los Estados Unidos, que en ese momento ocupaban el sur de Alemania, Baviera, negaron a los aviones españoles hacer escala en Múnich para pasar a ayudar a los húngaros en su lucha contra el gobierno y la tiranía soviética. Nosotros ahora, 60 años después, modestamente rendimos homenaje a esos 3.000 húngaros asesinados en las calles, sin contar los ejecutados, sin contar los desaparecidos. Rendimos homenaje a esos cerca de 30.000 húngaros que fueron encarcelados, que perdieron el trabajo, perdieron su dignidad. Rendimos homenaje también a esos 200.000 y pico de húngaros que huyeron de Hungría, huyendo de lo que llamó Winston Churchill ese telón de acero. Un gran historiador húngaro, precisamente de origen judío, Lajos Fejo, escribe: la significación histórica de la insurrección húngara reside en el hecho de que ella demuestra de manera espectacular la impopularidad profunda de los regímenes populares impuestos a los países del este desde la partición de Yalta. ¿Qué quiere decir esto de la partición de Yalta? Antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, los grandes, como se les decía, los gobernantes de Estados Unidos, Unión Soviética, Francia e Inglaterra se reunieron varias veces en Teherán, en Yalta, después también en Poznan, y ahí en Yalta, Crimea, decidieron partirse el área de influencia. Los norteamericanos y los ingleses de manera muy ingenua creyeron que iba a ser una influencia indirecta, como ellos habrían tenido en los países occidentales. Alemania, Austria, Italia, la misma Francia. Los soviéticos, en cambio, pensaron en otro tipo de influencia, en convertir a los países orientales, de Europa Oriental me refiero, en auténticas colonias. ¿Por qué sabemos nosotros tan poco de esta revolución húngara? Porque realmente poco se ha publicado y sobre todo no hay tantas películas. Nosotros somos de la cultura de la imagen. Piensen ustedes cuántos directores de cine han dedicado sus esfuerzos, muchas veces geniales, extraordinarios, a lo hecho por los nazis, tanto en Alemania como en otros países. Son decenas, centenas de películas.
En cambio, ¿cuántos directores de cine han dedicado su genio, su habilidad a los crímenes cometidos por los comunistas? Por ejemplo, estos de la represión en Hungría. ¿Cuántas películas conocen ustedes sobre la represión en Hungría? ¿Cuántas películas sobre la primavera de Praga? De esas hay más, de esas hay más. También se ha llevado a la película alguna novela sobre la primavera de Praga. Entonces, nosotros conocemos menos de esto. Hay un escritor italiano que se llamaba, ya murió, Giovanni Guareschi. Giovanni Guareschi escribió una serie de pequeños relatos sobre un cura de pueblo, justo en la época de la Guerra Fría, allá en Italia, Don Camilo. Don Camilo es un cura de pueblo que tiene como gran rival a Pepone. Pues en una de las historias, Don Camilo celebra una misa en memoria de las víctimas de la represión en Hungría. Y es interesante que los de derechas no van para que no les crean reaccionarios. Los comunistas, los socialistas van para que no les crean comunistas. Y los comunistas van para que no les crean estalinistas. Así se escribe la historia, mis queridos amigos. Guareschi, este enorme escritor español, uno de los pocos que escribió un relato burlesco sobre lo que pasaba en Occidente en relación con la represión en Hungría. Quedan muchas cosas que decir, mis queridos amigos, quedan en el tintero muchos elementos. Bien, nos quedamos aquí. Hemos recordado la rebelión húngara del 23 de octubre de 1956. Será hasta la próxima oportunidad, mis queridos amigos. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos, grandes y pequeñas historias de la historia.